Mi nombre es Gabriel y soy médico forense. Llevo trabajando en morgues desde hace más de 12 años y durante ese tiempo he visto todo tipo de cadáveres y situaciones que para la mayoría de las personas serían difíciles de imaginar. Cuando alguien piensa en una morgue suele imaginar algo sacado de una película de terror, luces parpadeando, pasillos oscuros y cuerpos moviéndose solos. La realidad, al menos en la mayoría de los casos, es mucho más tranquila, fría, silenciosa, pero tranquila, o al menos eso pensaba yo durante los primeros años de mi carrera. La historia que voy a contar ocurrió cuando llevaba aproximadamente 3 años trabajando en la morgue de un hospital público bastante antiguo. Era uno de esos hospitales grandes construidos en los años 70. El edificio tenía pasillos interminables, paredes pintadas de un verde desgastado y un olor permanente a desinfectante y formol que se impregnaba en la ropa incluso después de terminar el turno. La morgue estaba en el nivel más bajo del edificio, un lugar donde casi nadie quería bajar. Mi turno era el nocturno. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Durante esas horas el hospital cambiaba completamente. Los pasillos que durante el día estaban llenos de médicos, pacientes y familiares se quedaban casi vacíos. Solo se escuchaban ruedas de camillas, puertas metálicas y el eco lejano de alguna conversación entre enfermeras. En la morgue normalmente trabajábamos 3 personas en el turno de noche: yo, un asistente llamado Raúl y el guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Don Ernesto. Raúl era un muchacho joven, no tendría más de 23 años cuando empezó a trabajar conmigo. Estaba haciendo sus prácticas para convertirse en técnico forense. Era responsable pero también muy nervioso. Don Ernesto, en cambio, parecía completamente inmune a todo. Llevaba más de 15 años trabajando en ese hospital y decía haber visto cosas mucho peores que cualquier cadáver. La mayoría de nuestras noches eran aburridas: revisar documentación, preparar cuerpos para autopsias programadas, organizar los cuartos fríos, nada fuera de lo normal, hasta la noche en que llegó el cuerpo de aquella mujer. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando los paramédicos bajaron con una camilla. Traían el cadáver de una mujer de unos 50 o 60 años. Había sido encontrada muerta en su casa. Según el reporte preliminar, llevaba varios días fallecida antes de que los vecinos alertaran a la policía por el olor. Cuando quitaron la bolsa negra para registrar el cuerpo, noté algo que me llamó la atención inmediatamente. Sus ojos no estaban completamente cerrados. Era algo relativamente común. Después de la muerte, los músculos se relajan y a veces los párpados no terminan de cerrarse del todo, pero en su caso era diferente. Sus ojos estaban abiertos lo suficiente como para parecer que estaba observando algo. Raúl también lo notó. Doctor, me dijo en voz baja, ¿no cree que sería mejor cerrarlos? Tomé un par de guantes nuevos y lo hice. Presioné suavemente los párpados hasta que quedaron completamente cerrados. Luego terminamos de registrar el cuerpo y lo colocamos en una de las cámaras frías. La puerta metálica del compartimiento se cerró con ese sonido seco que siempre hacían, un golpe hueco. Después de eso regresamos a la sala principal. Todo parecía normal, hasta que unos 20 minutos después escuchamos algo, un golpe metálico. Venía del pasillo donde estaban los cuartos fríos. Raúl y yo nos miramos. Probablemente una de las puertas mal cerrada, dije. Tomé una linterna y caminamos hacia el pasillo. El aire ahí siempre era más frío. El olor a químicos también era más fuerte. Revisé cada una de las cámaras. Todas estaban cerradas, excepto una, la misma donde habíamos colocado el cuerpo de la mujer. La puerta estaba entreabierta, no completamente abierta, solo unos centímetros, lo suficiente para que escapara ese aire frío del interior. Sentí un escalofrío, pero intenté mantener la calma. Debí haberla cerrado mal, dije. Abrí la puerta. El cuerpo seguía ahí, exactamente donde lo habíamos dejado, pero algo era diferente. Sus ojos estaban abiertos otra vez. Raúl se quedó completamente quieto. Doctor, susurró, usted los había cerrado. No respondí de inmediato, simplemente volví a hacerlo. Cerré sus párpados otra vez y aseguré la puerta. Esta vez incluso comprobé 2 veces el seguro. Cuando volvimos a la sala principal
ninguno de los dos habló del tema durante varios minutos, hasta que Raúl finalmente dijo: tal vez fue la presión del frío. Asentí. Era la explicación más lógica, pero esa noche apenas estábamos empezando a entender lo que estaba pasando. Una hora después, don Ernesto bajó a la morgue para revisar que todo estuviera tranquilo. Raúl le contó lo de la puerta. El guardia se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó algo que me pareció extraño. ¿Era una mujer del barrio San Lorenzo? Nos miramos confundidos. Sí, respondí según el reporte. Don Ernesto suspiró. Espero que no sea quien creo que es. No explicó más, y en ese momento tampoco insistimos. Pero alrededor de las 4 de la madrugada ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Estábamos revisando unos documentos cuando escuchamos pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Raúl fue el primero en levantarse. ¿Escuchó eso? Asentí. Los pasos venían desde el pasillo de los cuartos fríos. Caminamos lentamente hacia allí. El pasillo estaba completamente vacío, pero una de las luces del techo estaba parpadeando. Avanzamos unos metros más y entonces lo vimos. La puerta de la cámara donde estaba la mujer estaba completamente abierta y la bandeja metálica donde había estado el cuerpo estaba vacía. Raúl soltó una maldición en voz baja. Yo sentí algo que nunca había sentido en ese lugar: miedo. Recorrimos el pasillo con la linterna. Entonces escuchamos un sonido, una risa, suave, casi como un susurro. Venía desde la esquina del pasillo. Iluminé hacia allí y la vi. La mujer estaba sentada en una de las camillas, completamente inmóvil, mirándonos, sus ojos abiertos y una sonrisa extraña en el rostro. Raúl salió corriendo inmediatamente. Yo me quedé congelado. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente parpadeé, la camilla estaba vacía. El cuerpo había desaparecido. Corrí a la sala principal y llamé al director de la morgue. Cuando llegó, lo primero que hizo fue revisar los registros de la mujer. Luego nos pidió que lo acompañáramos. Fuimos a la dirección que aparecía en el informe, una casa vieja en las afueras de la ciudad. Allí hablamos con los vecinos y fue entonces cuando entendimos todo. La mujer vivía sola desde hacía décadas. Nadie se acercaba a su casa. Decían que practicaba brujería, que por las noches se escuchaban lamentos y cantos extraños, que animales aparecían muertos en su patio y que los niños del barrio tenían prohibido siquiera caminar cerca de su puerta. Cuando regresamos a la morgue, el director tomó una decisión inmediata. El cuerpo sería incinerado esa misma mañana. No esperaría reclamación de familiares. Nunca volvimos a ver algo extraño después de eso. Trabajé en ese lugar 5 años más, pero jamás volví a escuchar pasos en los pasillos, ni puertas abriéndose solas. Aún así hay algo que nunca olvidé de aquella noche. Cuando cerré por última vez la puerta del horno de cremación, juraría que escuché una risa suave, la misma risa que había escuchado en el pasillo, y desde entonces hay algo que siempre recuerdo cuando entro a una morgue, algo que ningún médico forense admite en voz alta: a veces los muertos no se quedan quietos. Siguiente relato. Me llamo Ernesto Calderón. Soy médico forense desde hace 18 años. He trabajado en 2 hospitales públicos y en una morgue judicial durante casi toda mi carrera. He visto accidentes terribles, homicidios, suicidios, incendios, cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Después de tantos años, uno cree que ya nada puede sorprenderlo, pero hay un caso que todavía me cuesta explicar. Y ocurrió hace casi 9 años. En ese tiempo yo trabajaba en la morgue de un hospital público grande. Era un edificio antiguo. Los pasillos eran largos, las paredes estaban pintadas de un blanco amarillento y siempre había olor a desinfectante mezclado con formol. La morgue estaba en el sótano. Para llegar había que bajar por un ascensor viejo que hacía un ruido metálico cada vez que se cerraban las puertas. Ahí abajo siempre hacía frío. No solo por las cámaras frigoríficas, había algo en ese lugar que hacía que el ambiente se sintiera pesado, como si el aire fuera más denso. Los turnos nocturnos eran los más tranquilos, al menos en teoría.
Después de las 10 de la noche casi no llegaban casos nuevos. Solo quedábamos 2 personas, yo y el asistente de turno. En esa época el asistente se llamaba Mateo, un chico joven. Tenía 25 años y llevaba apenas 6 meses trabajando ahí. Era buen trabajador, pero todavía no estaba acostumbrado al ambiente de la morgue. Las primeras semanas siempre decía que sentía que alguien lo observaba cuando estaba solo en el cuarto frío. Yo le decía lo mismo que me dijeron a mí cuando empecé. Eso es normal al principio, pero una noche llegó un caso diferente. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando la ambulancia trajo un cadáver sin identificar. Lo habían encontrado en la carretera, sin documentos, sin teléfono, nada. Era un hombre de unos 50 años, complexión delgada, ropa sencilla, pero había algo extraño en él. No tenía señales claras de violencia, ni heridas graves, solo un hematoma pequeño en el cuello. Parecía que había muerto por asfixia, pero no había marcas de estrangulamiento. Eso ya era raro. Lo colocamos en la mesa de autopsias para revisarlo mejor. Mateo anotaba los detalles mientras yo examinaba el cuerpo. Todo parecía normal, demasiado normal. Cuando terminamos el examen preliminar decidimos guardarlo en una de las cámaras frigoríficas, la número 4. Recuerdo perfectamente ese número, porque esa misma noche comenzaron los problemas. La morgue estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el zumbido constante de los refrigeradores industriales. Mateo estaba revisando unos documentos. Yo estaba en mi oficina escribiendo el informe preliminar. Entonces escuché algo, un golpe metálico. Vino desde el cuarto frío. No fue muy fuerte, pero en un lugar tan silencioso cualquier sonido resalta. Pensé que tal vez Mateo había dejado algo caer, pero cuando salí al pasillo lo vi sentado en su escritorio. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. Él levantó la mirada. Sí. Los dos miramos hacia la puerta del cuarto frío, el lugar donde estaban las cámaras. Mateo se levantó. Voy a revisar. Caminamos juntos hacia la puerta metálica. Al abrirla el aire frío salió como una bocanada. Dentro estaban las 5 cámaras frigoríficas alineadas contra la pared. Todo parecía normal, hasta que Mateo señaló algo. La cámara número 4 estaba entreabierta, muy poco, pero lo suficiente para que se notara. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Siempre revisaba eso 2 veces. Mateo la empujó para cerrarla completamente. El metal hizo un sonido seco al encajar. Nos miramos. Debe haberse quedado mal cerrada, dijo. Eso parecía lógico. Volvimos al escritorio, pero 1 hora después ocurrió algo peor. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en que todo hospital parece quedarse completamente quieto. De repente escuchamos otro sonido. Esta vez no fue un golpe, fue algo más extraño, un roce, como si alguien arrastrara algo metálico. Mateo se puso de pie inmediatamente. Eso viene del cuarto frío. Esta vez fui yo quien caminó primero. Abrí la puerta. El aire frío volvió a salir al pasillo y entonces lo vimos. La bandeja de la cámara número 4 estaba abierta, no completamente, pero lo suficiente para que el cuerpo se viera. Mateo frunció el ceño. Doctor, me acerqué. El cadáver seguía ahí, pero algo había cambiado. La cabeza estaba girada hacia la puerta. Cuando lo habíamos guardado estaba mirando hacia el techo. Mateo empezó a ponerse pálido. ¿Usted lo movió?, negué con la cabeza. No. Nos quedamos en silencio unos segundos. El cuerpo no se movía. Por supuesto que no. Los cadáveres no se mueven. Eso lo sabe cualquier médico. Pero había algo más. Los ojos estaban abiertos. Yo estaba completamente seguro de haberlos cerrado durante la revisión. Mateo retrocedió un paso. Doctor, debe ser rigidez cadavérica, dije.
pero ni siquiera yo estaba convencido de lo que decía. Cerré la bandeja lentamente. El metal chirrió mientras volvía a entrar en la cámara. La cerré con firmeza. Regresamos al escritorio. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Entonces Mateo dijo algo que me heló la sangre. Doctor, ¿usted vio eso en el cuello? Lo miré. ¿Qué cosa? Las marcas. No recordaba marcas, solo el hematoma. Fuimos otra vez al cuarto frío. Abrí la cámara número 4. Saqué la bandeja. Mateo tenía razón. Ahora había algo más. Alrededor del cuello había marcas delgadas, como si alguien hubiera apretado una cuerda muy fina. Pero lo extraño era otra cosa. Las marcas no estaban ahí antes. Lo habría notado durante la autopsia preliminar. Mateo susurró: Doctor, ¿y si no murió cuando dijeron? Negué. Imposible. Había signos claros de muerte, pero algo no encajaba. Decidí revisar nuevamente el expediente del caso. La policía había encontrado el cuerpo cerca de un pueblo pequeño. Según los reportes de los vecinos, el hombre había estado viviendo ahí durante algunos meses. Nadie sabía mucho sobre él, solo que había llegado solo y que la gente del pueblo decía algo extraño. Decían que el hombre hablaba solo en el cementerio por las noches. Pensé que eran supersticiones, pero había un detalle más en el informe policial. Una anciana del pueblo había dicho algo que nadie tomó en serio. Dijo que ese hombre hacía rituales, que hablaba con los muertos. Mateo leyó eso conmigo y se quedó en silencio. Doctor, ¿usted cree en esas cosas? Le respondí lo mismo que siempre respondía: no. Pero esa misma noche pasó algo que cambió mi opinión. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuchamos un golpe fuerte. Esta vez fue tan claro que no hubo duda. Venía del cuarto frío. Corrimos hacia la puerta. Cuando la abrimos, el sonido volvió a repetirse. Un golpe metálico, rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Mateo susurró: es la cámara 4. Los golpes venían exactamente de ahí. Abrí la cámara. La bandeja salió lentamente y por primera vez en 18 años de trabajo en una morgue sentí verdadero miedo. El cadáver estaba en la misma posición, pero su brazo derecho estaba levantado. La mano golpeaba lentamente el metal de la bandeja, una vez, luego otra. Mateo gritó. Yo empujé la bandeja de vuelta dentro de la cámara y cerré la puerta con fuerza. Los golpes continuaron unos segundos, después se detuvieron. Esa misma mañana pedí autorización para trasladar el cuerpo al crematorio. No quería que permaneciera un minuto más en esa morgue. La cremación se realizó ese mismo día. Nunca volvimos a escuchar nada extraño, pero hay algo que nunca pude explicar. Antes de que el horno se cerrara, vi el rostro del cadáver por última vez. Los ojos estaban abiertos y parecía estar mirando directamente hacia mí. Desde entonces sigo trabajando como médico forense, pero cada vez que paso frente a una cámara frigorífica, no puedo evitar recordar aquella noche. Y todavía me pregunto algo: si ese hombre realmente estaba muerto, ¿quién golpeaba desde dentro de la cámara? Siguiente relato. Me llamo Ricardo Velasco. Trabajé como técnico forense durante 15 años en la morgue de un hospital provincial. No soy una persona supersticiosa. De hecho, si alguien me hubiera preguntado hace unos años si creía en cosas paranormales, me habría reído. Cuando trabajas rodeado de cadáveres todos los días, aprendes a ver la muerte como algo completamente normal. Es solo biología. El cuerpo deja de funcionar. Nada más. Eso es lo que yo creía, hasta un turno nocturno que todavía recuerdo con demasiada claridad. Era el invierno de 2014. La morgue donde trabajaba estaba en el sótano del hospital, un lugar frío, silencioso y con una iluminación amarillenta que siempre hacía que los pasillos parecieran más largos de lo que realmente eran. Había 3 salas principales: la sala de autopsias, el cuarto de
almacenamiento con las cámaras frigoríficas y un pequeño archivo donde se guardaban expedientes antiguos. Los turnos de noche eran aburridos la mayor parte del tiempo. Normalmente éramos 2 personas, el médico forense de guardia y yo. Esa noche el médico era el doctor Salinas, un hombre de unos 50 años que llevaba décadas trabajando en medicina legal. Era tranquilo, metódico y muy poco hablador. Cerca de la medianoche recibimos un solo cuerpo, un hombre que había fallecido en su casa por causas naturales, nada fuera de lo común. Hicimos la revisión preliminar y lo colocamos en la cámara frigorífica número 2. Después de eso la morgue quedó completamente en silencio. El doctor Salinas se quedó en su oficina revisando informes. Yo estaba organizando algunos documentos viejos en el archivo. Ese archivo era un lugar extraño. Era pequeño y estaba lleno de cajas con expedientes de casos antiguos. Muchos tenían más de 20 o 30 años. El hospital nunca había digitalizado esos registros, así que todo seguía guardado en papel. Mientras buscaba espacio para unos archivos nuevos, encontré una caja distinta a las demás. Era más vieja, el cartón estaba amarillento y tenía polvo acumulado. En la tapa había una etiqueta casi borrada, solo se alcanzaba a leer una fecha. Abrí la caja por simple curiosidad. Dentro había varios expedientes, fotografías antiguas, informes médicos y un sobre sellado. Ese sobre tenía una advertencia escrita a mano: no archivar, caso inconcluso. Eso me llamó la atención. En 15 años trabajando ahí nunca había visto algo así. Llevé el sobre a la oficina del doctor Salinas. Doctor, mire esto. Él levantó la vista, tomó el sobre y lo observó unos segundos. Su expresión cambió. ¿Dónde encontraste esto? En el archivo viejo. El doctor guardó silencio. Luego dijo algo que me sorprendió. Ese expediente no debería estar ahí. Le pregunté a qué se refería, pero en lugar de responder abrió el sobre. Dentro había fotografías muy antiguas. Eran fotos de una autopsia, pero algo era extraño. El cuerpo en las fotos tenía los ojos completamente abiertos y en cada fotografía parecía estar mirando hacia un punto diferente. El doctor pasó las páginas del informe. Había notas escritas a máquina. Según el documento, el cadáver pertenecía a un hombre que había sido declarado muerto 2 veces, la primera vez en un hospital rural, la segunda vez después de que lo trasladaran a esa misma morgue. Le pregunté qué significaba eso. El doctor suspiró. Este caso ocurrió antes de que yo trabajara aquí, pero he escuchado historias. Según los informes, el hombre había sufrido un paro cardíaco. Lo declararon muerto en el hospital del pueblo, pero durante el traslado despertó. Eso puede ocurrir. Es raro, pero médicamente posible. Lo extraño fue lo que pasó después. Cuando lo trajeron a esta morgue para observación, volvió a morir, definitivamente. Pero durante la noche, el cuerpo desapareció de la cámara frigorífica. Sentí un escalofrío. Desapareció. El doctor asintió. Nunca lo encontraron. La policía investigó el hospital durante semanas, pero el cadáver nunca apareció. Miré nuevamente las fotos. Había algo perturbador en la expresión del hombre. No parecía un cadáver, parecía alguien observando. De repente escuchamos un sonido en el pasillo, un golpe metálico. Los dos levantamos la mirada. Ese sonido venía del cuarto frío. El doctor cerró el expediente lentamente. Probablemente es la dilatación del metal, dijo, pero su voz no sonaba muy convencida. Fuimos a revisar. El pasillo estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente. Abrimos la puerta del cuarto frío. El aire helado salió hacia el pasillo. Todo parecía normal. Las cámaras frigoríficas estaban cerradas, excepto una, la número 2, la misma donde habíamos guardado el cadáver esa noche. La puerta estaba entreabierta. El doctor frunció el ceño. Estoy seguro de haberla cerrado.
La abrió completamente. El cuerpo seguía ahí, pero había algo extraño. La bandeja estaba un poco más afuera de lo que debería, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Cerramos la cámara y regresamos a la oficina. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en ese expediente. Cerca de las 3 de la madrugada ocurrió algo peor. Escuchamos pasos lentos. En el pasillo de la morgue, los dos nos quedamos en silencio. Era imposible, no había nadie más trabajando en ese nivel del hospital. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Luego se escuchó algo más, un roce, como si alguien estuviera deslizando los dedos por el metal. El doctor abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero algo más llamó nuestra atención. La puerta del archivo estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Entramos, las cajas seguían en su lugar, pero el expediente que habíamos revisado estaba fuera de la caja, sobre la mesa, abierto. La última fotografía estaba visible, la del rostro del cadáver, pero ahora había algo nuevo, una marca oscura en la foto, como una huella de mano. El doctor cerró el expediente inmediatamente. Guárdalo otra vez, no deberíamos reportarlo. Él negó. Ese caso ya causó demasiados problemas hace años. Volvimos a cerrar la caja y la dejamos en el fondo del archivo. A las 6 de la mañana terminó nuestro turno. Antes de irnos revisamos el cuarto frío una última vez. Las cámaras estaban cerradas. Todo parecía normal. Pero cuando abrimos la número 2 para preparar el cuerpo para la autopsia, la bandeja estaba vacía. El cadáver había desaparecido. La policía investigó durante días. Revisaron cámaras de seguridad, puertas, registros. Nunca encontraron nada. Nunca descubrieron cómo salió el cuerpo de la morgue. Ese expediente fue retirado del archivo poco después. Nunca volví a verlo, pero hay algo que todavía recuerdo con claridad. La última vez que estuve en ese archivo, antes de cambiar de hospital, revisé las cajas por curiosidad. La caja del año 1978 ya no estaba, pero en la repisa había una fotografía suelta. Era la misma fotografía del expediente, el rostro del cadáver, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia la cámara, y debajo de la foto alguien había escrito una frase a mano, con tinta negra: "Todavía estoy aquí". Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustan este tipo de historias que te dejan pensando por la noche, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos relatos. También puedes dejar tu like y compartir el video con alguien que disfrute del terror tanto como tú. Yo soy Luis y nos vemos en el próximo video.